Vamos a hacer los ejercicios que me pidieron primero y después ustedes digan qué ejercicios quieren que haga y resuelvo ejercicios. Bien. Habiliten el micrófono cuando quieran, acuérdense que está bueno que hablen y que pregunten. Voy ahora. Hola. Sí, pero no tanto, ¿no? No tanto, pero está bueno igual que pregunten. Una clase de consultas. Con eso Bueno, estamos, profe. muy bien. Bien. Vamos entonces con el ejercicio 13. Que preguntaron por ahí. ¿Tienen todos la guía? 18, sí, pero voy en orden porque alguien preguntó el 13 en algún momento. Deberían tener todos la guía a mano, ¿no? Ah, y el 16 también pidieron. Voy a hacerlos en orden. ¿Está bien? 16. Ok. Sí. Guía 13 de ejercicio 13 era guía 5. Bien. Entonces, tenemos una función f. No sé si está bueno porque me da sombra, ¿no? Mientras. Que va de grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿Se ve bien o no? Y está dada por la función. ¿Sí? ¿Se ve bien? Si no se ve bien, avisen. Me Por la faltaría un poco función. más de luz, pero se ¿Falta ve. luz? Ok, Sí. vamos entonces. Voy a intentar mover la luz para el otro lado. A ver. ¿Qué pasa ahí? Vamos al revés. ¿Ahí? Ahí sí. Bien. Está un poco quemada. Tengo un poco demasiado luz, me parece. No. Ah, no sé Bueno, cómo ven los demás. no, yo tampoco sé. Que es 1,8x, la función lineal, que va de los grados Celsius a los grados Fahrenheit, que es 1,8x más 32. ¿Está bien? Y después tenemos la función g, que va de los grados kelvins a grados Celsius, y está dada por g de x igual a x menos 273. ¿Está bien? Bueno, y me pide encontrar la función que da una temperatura en grados Kelvin, averigua en grados Fahrenheit. O sea, nos pide una función que la voy a llamar h, que la temperatura en grados Kelvin me devuelva la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Está bien? Esa sería la idea. John, vos, no. Adriana, ¿habías pedido vos ese ejercicio? No. Ah, ok. No sé quién lo había pedido. Bueno, ¿alguien lo hizo? ¿Qué hicieron? Sí, bien. ¿Qué hicieron? Yo me imagino que eso sería una compuesta, Bien. que habría que ser G en F. Al revés. O, Fog. Ah, o sí. sea, Siempre me ¿qué tengo confundo que? eso. Tengo que primero salir de grados Kelvin, ¿no? Y lo que podemos hacer es aplicarle G y llegar a grados Celsius. ¿Está bien? Y de ahí aplicar F y llegar a los grados Fahrenheit, ¿no? ¿Qué es este? ¿Cuál es este recorrido? Bueno, pero hay que tener cuidado, o sea, eh, hiciste G compuesta con F. Y es al revés, claro, porque acordate que primero le vas a aplicar la que está a la derecha, ¿no? O sea, cuando uno hace F compuesta con G de un X, ¿qué haces primero? A X
le aplicás G. Y después le aplicás F, o sea, sale de un X que va a estar en grados Kelvin y le vas a aplicar la función G y vas a caer en G de X, que es algo que está en grados Celsius. Y después vas a aplicar F y vas a caer en grados Fahrenheit. O sea, a esto de acá le vas a aplicar F. Se va a hacer F de lo que tenés acá, que es G de X. ¿Está bien eso? ¿Mica? Sí, bien, entonces recordá que esta composición es, primero le aplicás G y después aplicás F. ¿Está bien? Sí, es un trabalenguas, va al revés. Porque primero le aplicás la función que está a la derecha y después a ese resultado le aplicás la función que está más a la izquierda. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Este sería h de x. ¿Qué nos quedaría h de x? H de x quedaría f compuesta con g de x, y esto es f evaluado en x menos 273. Claro, de atrás para adelante, exactamente. ¿Y esto qué nos da? Ahora, ¿qué hay que hacer? Reemplazar En F. en f, claro, en vez de x, acá vamos a poner todo esto. ¿Está bien? ¿Qué nos queda? Nos queda, Claro, 1,8 sí, por x menos 273 más 32. exactamente. Y acá yo no sé hacer cuentas, y le voy a buscar la calculadora, que no me la dejé tampoco. No me estará. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Alguien me ayuda? Y la Distribuir. disyuntiva ahí. Exacto. Entonces, ¿qué nos queda? 1,8 por x menos, 491,4. bien, gracias, 32. 491,4 Más 32. Sí. más 32. Sí. Bueno, y ahora, 1,8x sí, menos 459,4 uy, igual a después, a ver. ya Listo. está, ¿no? Sí, sí. Y esta sería la respuesta. ¿Está bien? ¿Mica? Sí, está, ahí es. Perfecto. Genial. Bueno, seguimos con el ejercicio 15. De nada. ¿Puedo sacar la hoja? Profe, Sí, el enunciado 14 dice algo sí, así. Dice resolver f en g de x igual a 0. sí. Quería saber qué significa eso, porque Tenés una ecuación ahí. hay que igualarlo a 0 entonces. Claro, una vez que Ah, está encuentres, bien, está bien. No, porque encontrá f compuesto con g y después igual a 0 y despejá x. como está escrito de esa manera, pensé que había que hacer algo diferente. No, tenés que Está resolver bien, está bien. la ecuación. Bueno, está bien. Gracias. De nada. Bueno, vamos con el otro, con el 15. Bueno, calcular las inversas 15, C y D de las siguientes funciones. Graficar las funciones y sus inversas en un mismo par de ejes. Entonces empecemos con la C. En realidad la C y la D se pueden hacer juntas, ¿está bien? Pero tenemos la función h que sale
de los reales mayores o iguales que 0 y k en R, y está dada por h de x igual a x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces fíjense que es una función, la función x al cuadrado, pero restringida a los valores de x que son mayores o iguales que 0. Gráficamente, ¿eso qué sería? Sería mirar, o sea, nosotros sabemos graficar x cuadrado, la parábola. Sería mirar solamente esta rama. ¿Está bien? De la parábola. ¿Sí? ¿O no? ¿Es el 15 de qué guía? Perdón. De esta práctica, ¿no? De la 5. Sí, la 5. Ah, ok. Bien. Bueno, y entonces lo que tenemos que hacer es buscar la función inversa. O sea, la inversa, fijémonos primero, ¿cuál es la imagen de h? De 0 más infinito. Exactamente. 0 más infinito. Y Profe, el ¿y dominio, eso, sí. y eso que dice h 0, no, 0, el intervalo 0 a más infinito, ¿qué vendría a ¿Qué ser? es esto? ¿Qué es esto que está acá? Es un Tomar. dominio restringido. Ah, está Claro, bien. este es el dominio. Ah, claro, porque no pusieron dominio por eso. Está bien, está bien. ¿Está bien? Está el dominio, está restringido. Bueno, entonces, ¿de dónde va a salir la inversa y a dónde va a ir a parar? ¿Qué relación había entre la imagen, dominio de la función y imagen y dominio de la inversa? Eran, no, queda el mismo que el dominio de la inversa es la imagen. Y ¿De la quién? imagen de la inversa. Y la Función. imagen de la inversa es el dominio de la función común, Ok. cuadrática en este caso. La imagen de la función es el dominio de la inversa. ¿Está Claro, bien? Y acá el dominio de la función original es la imagen de la De inversa. la ¿Está bien? inversa. Entonces, fíjense que la inversa va a salir de los mayores iguales que 0. En este caso son iguales, ¿no? O sea, mucho no hay para hacer. Y va a caer en los mayores iguales que 0. ¿Y cómo encontramos la fórmula de la inversa? Estamos teniendo problemas. No veo nada. No sé si a ustedes no les pasa lo mismo. No enfoca, ¿no? No, no se ve muy bien, no está enfocando. Ahí sí, ahí sí. Ahí va. Ah, bien. Ahí va. Bien, perfecto. Menos mal. Bien, entonces, ¿qué hacíamos? ¿Cómo buscábamos la fórmula, la expresión de la inversa? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hicieron con Gauss? para hallarla. Sí. eh, ¿No reemplazaba la variable x por la y? claro, Bien. Claro, Le pones el nombre de en x, este caso y fue y ahí hace una igualdad. lo igualas a H x. de X igual a Claro, H, ¿no? Bien. O sea, decíamos f de i es es igual a igual a x x. y había que hacer la cuenta para despejar i, ¿no? O sea, una vez que Claro, despejábamos i, íbamos a tener que i era igual a la inversa en x. En este caso, en vez de f, esto es en general. Sería tendríamos, H. tendríamos H ahí. y es igual Acá en a este caso x al sería cuadrado. h de i es igual a x, o sea que i al cuadrado es igual a x. Es porque pasó la x. Porque No, cambiamos el lugar, o sea, fíjate que
ahora la variable va a ser y. Sí, sí. Lo que me quede en la fórmula en y, lo tengo que igualar a x. ¿Está bien? Claro. Ahora hay que despejar y. Entonces, ¿qué opciones Ah, está tenemos? bien, está bien. Y, Recordemos. Cuadrado. claro, ¿Cómo? pasar. Pasa raíz. Pasa la raíz, pero tenemos dos opciones, ¿no? O bien que sea la raíz cuadrada de x, o bien que sea menos la raíz cuadrada de x. ¿Está bien? Claro. Sí, sí. Bueno, y ahora hay que pensar cuál vamos a elegir. Y hay que ver el dominio. O no tiene nada que ver. Bueno, habría que ver, a ver, ¿y dónde pertenece acá? Si lo pude poner adentro de h, ¿y dónde va a estar? Tiene que ser menos la raíz cuadrada negativa, porque si es por la positiva va a ser espejo de la otra y va a dejar de ser una función, porque vas a tener y de los dos lados. No, pará. Esto es una función. Las dos son función. ¿Está bien? O sea, este gráfico que tenemos acá Sí, es el gráfico de una función. sí. ¿Está bien? O sea, cuando vos grafiques Está la bien, otra, va a ser otra función distinta. No va a ser el caso de una función partida esto. ¿Está bien? Ok. Ok. Pues si vos hacías el dominio completo, no te quedabas fuera de la función, porque se hacía la curva, digamos, o sea, la panza, que no me acuerdo del nombre, la parábola. Claro, o sea, si yo dibujo ¿No? toda la función e intento Claro. invertirla, lo que me va a pasar es que me va a quedar o sea, el gráfico, si lo intento espejar con respecto al eje y igual a x, me va a quedar una c acá, digamos, una parábola acostada, y eso no es una función. Pero en este caso no nos va a pasar esto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que mirar? Tengo que mirar y, fíjense que acá y, ¿dónde está? Está dentro de h, ¿no? Le estoy aplicando, ahí le aplico h. Así que y tiene que estar en el dominio de h, o lo que es lo mismo, la imagen de la inversa, ¿está bien? ¿Y x dónde va a estar? X esta es la imagen, está en la imagen de h, o lo que es lo mismo, en el dominio de la inversa. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Si yo puedo aplicarle h a un número, es porque ese número está en el dominio de h. ¿Está bien? Y si x es h aplicado a un número, es porque está en la imagen de h. De hecho, acá nos va a quedar que está en el dominio de la inversa. Lo que yo me voy a preguntar es cuál de las dos elijo. Pues ahí hay una discusión. Tomás la positiva menos raíz de x no está en el dominio. ¿En cuál dominio? ¿Y no te están diciendo ahí que es de 0 a más infinito? Bien, o sea, y tiene que devolverme cosas mayores o iguales que 0, ¿no? Claro. O sea, y tiene que estar en el intervalo 0 más infinito. ¿Está bien? Sí, Entonces, esto de acá, ¿cómo es? ese no cuenta, ese es negativo. Esto es menor o igual que Este va 0. a ser ¿Está acá? menor que 0. No, No. ¿Está bien? Entonces el que va a ir es este, porque es mayor o igual que 0. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la inversa? ¿Cuánto vale h a la menos 1 de x? La raíz Raíz cuadrada de de X. x. Raíz Raíz cuadrada de cuadrada. X. Exactamente. ¿Está bien? Y ahora me pregunto, ¿cómo hago el gráfico de esta función? Y puede hacer una tabla de valores, hallar las raíces o el punto de intersección con el eje de ordenadas. Ajá. ¿Y otro caso? ¿Otra cosa que puedo hacer? ¿No se supone que la inversa de una función justamente sería también la inversa en el gráfico? O sea, Bueno, va a hacer, ser espejada hacer con un respecto espejo. a esto, ¿no? ¿Espejada con respecto a qué eje de simetría?
Al X. al eje que está a 45 grados, que es Claro. igual a X, ¿no? O sea, el que está Sí. acá. Entonces tengo que despejarlo con respecto a esto. ¿Y qué me queda? Bueno, fíjense, en 0 vale 0, o sea, el 0, 0 me va a quedar. El 1, 1 me va a quedar. Pero este punto, ¿a dónde va a ir? Bueno, va a ir al Al 4,2. ¿no? 4, 2, exactamente. 4, 2. ¿Está bien? Recuerden que algo súper importante es que si X, Y está en el gráfico de F, entonces IX está en el gráfico de la inversa. ¿Está bien? Y es un sí y solo sí. Entonces, si el 0, 0 está en el gráfico de F, lo doy vuelta, 0, 0 va a estar en el gráfico, si está en el gráfico de H, el 0, 0 va a estar en el gráfico de H a la menos 1. Si el 1, 1 está en el gráfico de H, el 1, 1 va a estar en el gráfico de H a la menos 1. Si el 2, 4 está en el gráfico de H, el 4, 2, los doy vuelta, va a estar en el gráfico de H a la menos 1. ¿Está bien con eso? Y ahora tiene que ser en espejo. ¿Está bien? Y este sería el gráfico de la raíz cuadrada de X. ¿Está bien? ¿Quién había pedido este ejercicio? Cristian, ¿estás por ahí? Bien, perfecto. ¿Se entendió o no? Sí, profe, sí. Está bueno. Sí, sí, se entendió, gracias. Perfecto. Cristian, vos también. ¿Viste vos declaraste? Sí, 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 ya lo entendí, me di cuenta los errores que tuve al hacerlo, por eso ahora me salía. Bien, ¿y qué pasa con el D? Con el ítem D. El D es exactamente igual, pero tiene el dominio restringido, pero para el otro lado. O sea, Claro, te pide los negativos. exactamente. En el caso del D, acá tenemos de Hay menos una infinito raíz. a 0. O sea que el dominio va de menos infinito a 0. O sea que acá voy a tener menos infinito 0. O sea que voy a pedir que la Y sea menor o igual que 0. Entonces, voy a, en vez de Sería menos elegir, K. elijo la otra. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cristian? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Sí. ¿Necesitan que lo haga? Lo hago. Si no, seguimos con el siguiente que pidieron. Ahí yo lo No, por fuera mí menos bien, K, ¿eh? ¿verdad? ¿Cómo? Yo lo tomé como si fuera menos K, por lo que me indica el enunciado, que dice K de 0 a menos infinito. Ok, a ver, vamos a... No, Menos dice al K. revés, de menos infinito a 0. De Claro, menos sí, infinito a de menos 0. infinito a 0. A ver. Ahora vamos a tener en el D, la función es K, ¿no? Se llama K. K va de... Uy, cualquiera. Menos infinito 0 a R. Y está dada por la misma que antes, pero ahora el dominio es otro. Así que el gráfico va a ser el otro, ¿no? O sea, la otra rama. Bueno, me queda más o menos, ¿no? Porque... ¿Está bien?
pero con el otro dominio. Bueno, hay que hacer lo mismo. De nuevo, el dominio ahora de K es de menos infinito a 0, ¿no? Es lo que nos están diciendo acá. El dominio es este. Es de menos infinito a 0 y va a ser el dominio de la inversa. Digo, la imagen de la inversa, cualquier cosa que dije. La imagen de la inversa. Y la imagen de K, ¿cuál es la imagen de K? Es el dominio. Va a ser el dominio de la inversa. ¿Pero cuál es en este caso? De 0 ¿Cuál más es? infinito. De 0 a más infinito. De 0 más infinito, igual que antes, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y hay que hacer lo mismo, o sea, la cuenta va a ser la misma, ¿no? O sea, la misma que hicimos antes. O sea, vamos a plantear esto. Para encontrar la expresión vamos a plantear K de I igual a X y vamos a despejar I. O sea, I al cuadrado igual a X y de nuevo vamos a tener dos opciones. Que I sea raíz de X o que I sea menos raíz de X. Pero recordemos, I está en el dominio de K, que es menos infinito 0. ¿Está bien? Entonces miramos, ¿qué signo, o sea, cómo es? ¿Cuál de las dos voy a elegir? Acá me está diciendo que I es menor o igual que 0. En este caso, I dijimos es mayor o igual que 0. Y en este caso, I es menor o igual que 0. Así que este no va. Me quedo con la otra posibilidad. Entonces, la inversa va a ser menos raíz de X. ¿Está bien? O sea, en realidad con esta cuenta yo podría haber resuelto las dos. De Profe. una. Sí. Y quedó lo mismo que lo anterior, pero nada más que del otro, ¿cómo? Del otro Negativa. cuadrante. Claro. Negativa me equivoco. Sí, sí, sí. Sí. Y ahora lo que tenemos que hacer es espejarla, ¿no? O sea, hacer el gráfico. Escribir de nuevo el eje de simetría. ¿Qué sería este? ¿Qué sé yo? Vamos a ver si me sale. Este es igual a X. Y si tenemos, más ir para abajo, ¿no? En este caso. Bueno, el 0 vale 0. Ahora, en 1, ¿cuánto va a valer? Si tenemos el menos 1, 1. En 1 va a valer menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a estar por acá. Sí, sí, sí. Y después tenemos que en menos 2 vale 4. Entonces, en 4 va a valer menos 2. Claro. Bueno, cambié cualquier color, hice cualquier cosa, pero sería así. Y esta es I igual a menos raíz de X. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas con esto? Se supone que es un espejo, ¿no? Pero bueno. Ok, no hay preguntas. Bueno, ¿seguimos? Con el 16, preguntaron por ahí. Ok. Y cuando veo para elegir i de igual, i es igual a menos raíz de x, tengo que fijarme en el dominio. Claro, o sea, acá fíjate que I está en el... o sea, vos ahí le aplicaste K. Para poder hacer eso, I tiene que estar en el dominio de K. Entonces tenés que mirar cuál es el dominio. Está El bien. dominio está acá, ¿no? Es este intervalo que está acá. Sí. Y sí,
Una vez que despejas sí, tenés que decidir con cuál de los dos te quedás, en el caso de la cuadrática. Está bien. Sí, la clase pasada fue la clase en la que estuvimos haciendo estas Gracias, cuentas. profe. De nada. Sí, la clase pasada hicimos esto varias veces, me parece. Bueno, vamos con el 16. Está subida en el Classroom. Vamos con el 16. Cualquier duda que tengas, Adriana, puedes preguntar igual. Bueno, tiene que ver con el ejercicio 15. 15. Es Más con el bien 13, está mal. 13, ¿no? Sí. Más bien con el ejercicio 13, con el que hicimos al principio, ¿se acuerdan? De los Fahrenheit. Teníamos una función, la función f. Bueno, la función f que dada la temperatura en grados Celsius, me devolvía la temperatura en grados Fahrenheit. Mediante esta función lineal, que era 1,8 x más 32. Entonces nos pide que calculemos una función que haga al revés, ¿no? Si sabemos la temperatura en grados Fahrenheit, que nos devuelva la temperatura en grados Celsius. ¿Está bien? Queremos encontrar la que vuelve. ¿Y la que vuelve es la famosa inversa? Sí. Adriana, ¿cuál es la clase? ¿Es la pregunta? La inversa vuelve, o sea, toma temperatura en grados Fahrenheit y nos devuelve la temperatura en grados Celsius. ¿O cuál es el ejercicio? El ejercicio es el 16. No sé cuál es la pregunta. No entendí. Bueno, ¿cómo hacíamos para buscar esta inversa? Hoy están muy silenciosos. No sé qué les pasa. ¿Qué era? Ah, sí. F de X igual a Y. O En F de general, Y. en F general, de Y. Sí, sí. claro. F de Y igual a X y Claro. despejamos Y. Siempre me confunde eso, profe. Sí, eso depende del docente. A veces se hace al revés, o sea, sí, sí. Es el ejercicio 16, exactamente. Entonces, bueno, hay que despejar Y. Entonces nos queda 1,8x más, más 32 igual a X. Tengo que despejar Y. Bueno, entonces me queda 1,8 y es igual a X menos 32. Y ahora paso el 1,8 dividiendo y nos queda Y igual a X menos 32 dividido 1,8. Y ahora me tienen que ayudar con las cuentas. ¿Qué puedo hacer? Para mí convendría dejarlo Encontrar un así, número. Ok, lo dejamos así. porque te va a dar 17,778. O sea, no, Bueno, claro, podríamos escribir a 1,8 de otra manera, con fracciones, como me dice ahí Mica. ¿No? claro, Esto es no, sí, no, sí. 18 décimos. Y si lo simplificamos, dividimos por 2 arriba y abajo, queda 9 quintos. ¿Está bien? Entonces, este de acá en realidad es 9 quintos. Dividir por 9 quintos es lo mismo que multiplicar por 5 novenos. 5 novenos. ¿Está bien? Y ahora podemos hacer la famosa distributiva. ¿Qué nos queda? Y igual a 5 novenos de X menos, y ahí hay que hacer la cuenta, nos queda 160 novenos.
pero no pedía eso. ¿En qué sentido, Nicolás? O sea, sí, lo podés dejar así, como está acá. No lo pedía cambiar. Yo solo lo cambié para que nos quedara más linda la cuenta. Nada más. Pero si no, te queda así. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería f a la menos 1 de x es igual a 5 menos x menos 160 novenos. ¿Dudas? Profe, ¿y cómo se dice? ¿F a la menos 1 de X? ¿O F Una inversa de f. Puedes inversa de decirlo F? Ah, inversa está de bien, f o f a la menos 1. está bien. Generalmente uno le dice la inversa. Yo a veces escribo f a la menos 1, digo f a la menos 1 porque lo escribo, pero es lo mismo. A mí me pasó que en un examen en otro lado me habían puesto f a la menos 1, pero no era una inversa, sino que lo habían elevado literalmente a la menos 1, y yo hice inversa y me lo pusieron mal. Claro, bueno, ese es un problema, o sea, sí, es un problema. Voy a mostrarles algo que a veces pasa. Nosotros en general, por ejemplo, cuando escribíamos, ¿se acuerdan? Seno cuadrado de x. Esto de acá, para nosotros era seno de x al cuadrado, ¿no? Entonces, claro, si uno pusiera seno a la menos 1 de x, podría pensar que estamos haciendo seno de x a la menos 1, por ejemplo. Sí, es como medio confusa esta notación. Esta notación en sí es media confusa. ¿Está bien? No es la que vamos a usar nosotros. Nosotros vamos a usar esta notación para la inversa. No para la inversa multiplicativa, o sea, no para dividir por f. ¿Está bien? Esa sería otra cosa. Pero sí, depende, es una notación un poco ambigua. Ujú. Bueno, ¿vamos con el 18? ¿Alguna duda con este? Bien. Y después del 18, ¿qué pasa? El 17 lo podés hacer. Dale, vamos con el 17. A ver qué dice el 17. Ok, vamos con el 17. Antes de llegar al 18. El 17 dice, hallar la función lineal y cumple que f de menos 1 me da menos 3 y f a la menos 1 de 5 me da 3. Sí, esa es la consigna. Bien, entonces, ¿qué información nos da esto? Que f de 3 es igual a 5. Claro, ¿se acuerdan eso que escribimos hace un ratito? Si tenemos un punto que está en el gráfico de f, lo doy vuelta y está en el gráfico de la inversa. O lo escribimos acá también, ¿no? Si f de y es igual a x, entonces y es igual a la inversa en x. Y al revés también. Si es igual a la inversa en x, entonces los doy vuelta. O sea, paso, digamos, sería como pasar f para el otro lado. Me queda que f de y es igual a x. ¿Está bien? O sea, esto de acá, f a la menos 1 de 5 me da 3. Si solo si 5 es f de 3. De hecho, esta cuenta, esta operación que hacemos de pasar para el otro lado de la inversa, lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Cuando tenemos un cuadrado, lo pasamos como una raíz. Cuando tenemos una raíz, lo pasamos para el otro lado como un cuadrado, ¿no? Cuando sumamos, cuando tenemos un 2 sumando, lo pasamos restando. Y ahí tenemos un sistema. Claro, acá tenemos un sistema, entonces tenemos Está bien, que está bien. f de menos 1 me da menos 3 y que f de 3 me da 5. Y además, ¿qué más sabemos? Sabemos que f es lineal, entonces f, ¿cómo se escribe? Es el X más B. X más B, sí. O A, X más B. Exactamente. Hasta ahí sí. Bien. Y ahora es un problema del primer parcial. ¿Está bien?
que generalmente es más difícil que el segundo. Entonces, reemplazamos x por 1 e igualamos a menos 3, ¿está bien? Uy, nos queda por menos 1, perdón. M por menos 1, reemplazamos x por menos 1 e igualamos a menos 3. Más b me da menos 3. Ahora me queda m por 3 más b es igual a 5. ¿Está bien? ¿No se puede hacer ahí delta M? Eso cada uno lo hace como quiere. Yo no voy a hacer nunca más, nunca lo hice, de hecho, calcular la pendiente. O sea, dos ecuaciones con dos incógnitas, lo hablé muchas veces, es una cosa que tenemos que saber. O sea, tenemos que saber despejar dos ecuaciones, dos incógnitas de dos ecuaciones. ¿Está bien? Si ustedes saben usar delta I sobre delta X, que esa es la pendiente, está todo bien. Lo usan, o sea, está perfecto. El tema es que yo no lo voy a hacer así. ¿Está bien? Ok. Ahí puedo igualar. Claro, o puedo despejar. No lo voy a hacer así simplemente no porque no lo haga en mi vida cotidiana, porque muchas veces lo uso, sino porque me interesa que aprendan a resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Solo por eso. Entonces, por ejemplo, acá lo que podría hacer es despejar B en la primera. ¿Qué me queda? B igual a menos 3 más M. ¿Está bien? Paso M sumando. Y lo que voy a hacer ahora, en breves, es reemplazar en la segunda ecuación. Estas son las dos ecuaciones que tenemos. Ahora, reemplazo B por... vamos a escribirlo no así. Vamos a escribirlo. Si ustedes lo saben resolver haciendo delta I sobre delta X, está perfecto. No es obligatorio hacerlo como lo hago yo. ¿Está bien? De hecho, nada es obligatorio hacerlo como lo hacemos nosotros. Nosotros damos una posible solución o respuesta del ejercicio. Desarrollo del ejercicio. Entonces nos queda 3M más, y bueno, pongo B, que es menos 3 más M igual a 5. Reemplacé. Acá todo esto era B. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 3M menos 3 más M igual a 5. El menos 3 está acá restando, va a ir para el otro lado sumando. Me queda 5 más 3. Y acá tengo 3M más M, 4M. 5 más 3, 8. Así que M es 8 dividido 4, o sea, M es 2. ¿Está bien? Bueno, y ahora, para encontrar B, ¿qué hago? Reemplazo M Reemplazo. por 2. ¿Está bien? Sí. Entonces me queda B igual a menos 3 más 2. O sea que B es menos 1. Sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Y es igual a 2x menos 1. F de X es igual a 2X menos 1. ¿Está bien? Seguro que aquellos que lo hacen con delta I y delta X es un poco más corto, ¿no? O sea, todo esto termina siendo un poco más corto. Sí. Pero si no tenemos una función lineal y tenemos un sistema, no vamos a poder resolverlo, porque no nos va a servir delta I sobre delta X. Solamente sirve para encontrar la pendiente. ¿Está bien? Pero si lo saben hacer así, está perfecto. Lo hacen así. ¿Alguna duda con este? Sí, yo que me perdí y quería saber cómo sacó la B. La B. Reemplacé acá, ¿no?
acá, en esta, o en lo que sería la primera. Fíjate, en la primera ecuación reemplacé m por el valor que tenemos, que es 2. ¿Está bien? Entonces, simplemente hice eso, escribí acá este es m. No sé si se entendió o no se entendió. ¿Leandro? Ah, perfecto. ¿Está bien? Genial. Bueno, bien, ¿estamos? ¿Sigo con el 18? Sí, sí. Bien. Vamos con el 18. Esta es la hoja 6. El ejercicio 18 dice... Tenemos una función f que va de R en R y que lo que se conoce es que tiene una inversa. La inversa de la función es a por la raíz cúbica de x más 1 más b. Entonces lo que hay que encontrar es a y b, los parámetros a y b. Si se sabe que f a la menos 1 de 7 me da 4 y que f de menos 2, de menos 2 también da 0. ¿Está bien? Y acá es como lo que acabo de decir recién, ¿no? Ahora sí nos va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Sí, y hay que cambiar f a la menos 1, que es f a la menos 1, 0, igual a menos 2, ¿no? Y ahí sí lo puedo ya Claro, o sea, nosotros tenemos... ponerlo a la función esa. Exactamente. Yo lo planteé igual que 17. Está bien si planteaste, o sea, la función que tenemos ahora es la inversa. Entonces, lo que vas a tener que hacer es escribir todo en función de la inversa. Claro. Por eso O sea, se puede exactamente. cambiar de f a la menos 1, 0, que es igual a menos 2. Exactamente. ¿Cuál es la pregunta, Adriana? No entendí. ¿Cómo es sobre lo que dijo John o sobre lo que dijo Mika? Bueno, como... ¿Cero daría 7? Ok. Bien, perfecto. Nosotros tenemos tenemos en la fórmula de la función inversa, no tenemos la fórmula de la función f. Entonces no me interesa saber cuánto me da cuánto me da f en menos 2. ¿Está bien? Yo, la fórmula que tengo acá es la de la inversa. La idea no es buscar la función original. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escribir todo en función de la inversa. Si acá tenemos que la inversa en 7 da 4, o sea que cuando reemplace x por 7 me va a dar 4, y acá no tengo información sobre la inversa, tengo información sobre la función original. Entonces, ¿se acuerdan esto? Como antes, ¿no? F de x es igual a y, si, solo si, x es igual a la inversa en y. ¿Está bien? Esto que tenemos es súper importante. En este caso tenemos que f de menos 2 es 0, si, solo si, menos 2 es f a la menos 1 de 0. Esa no es una propiedad, Nicolás, es la definición de la inversa. O sea, la definición de la inversa es, si f de x me da y, la inversa va al revés. F a la menos 1 de y me tiene que devolver x, ¿no? Es la vuelta. O sea, si vos tenés x, le aplicás f y caes en y, la inversa, ¿qué va a hacer? Va a agarrar el y me lo va a devolver
a X. Es la definición. ¿Está bien? ¿Sí? Genial. Entonces la inversa, cuando X vale 0, la Y es menos 2, exactamente. Exacto, entonces ahora ya tenemos la información, ¿no? O sea, tenemos los dos datos que se transforman en dos ecuaciones. Al igual que el ejercicio anterior. ¿Está bien? Acá reemplazamos por 7. ¿Y qué nos queda? Nos queda que A por raíz cúbica de 7 más 1 más B me da 4. Y que cuando reemplazo X por 0, me queda A por la raíz cúbica de 0 más 1 más B me da menos 2. Simplemente reemplacé X por 7 y X por 0. Bueno, y ahora, ¿cuánto me queda esto? Esto me queda 7 más 1, 8. La raíz cúbica de 8 es 2. O sea que en realidad, esto de acá es A por 2, o sea, 2A más B igual a 4. Y acá me queda 0 más 1, 1. Raíz cúbica de 1, claro, exactamente. Raíz cúbica de 1, 1 por A más B igual a menos 2. ¿Está bien? Y acá, fíjate, creo que Samuel, fuiste vos el que me dijiste lo de delta X y delta Y, que es correcto para encontrar la pendiente de una función lineal. En este caso, vas a tener que despejar igual y ya no te va a servir delta X, delta Y. ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto. Igual de esta manera también está bueno, no es tan complejo. No, claro, lo que pasa es que esto es más general. O sea, delta X, delta Y solamente te sirve para encontrar pendientes de funciones lineales. Este método de encontrar A y B te sirve en general. ¿Está bien? Bueno, y acá hacemos igual que antes, lo mismo que antes. Despejamos B, por ejemplo. En la primera, ¿qué me queda? Que B es 4 menos 2A. Y en la segunda seguimos con A más B igual a menos 2. ¿Y ahora qué hacemos? Reemplazo. Lo que me dio B, que es 4 menos 2A, en la segunda ecuación. ¿Y qué nos resulta? Nos resulta que reemplazo, me queda A más 4 menos 2A igual a menos 2. Esto sería reemplazar, intercambiar B por esto. Esto es B. Entonces, fíjense que nos queda A menos 2A menos A. Y del otro lado nos queda menos 2 menos 4. O sea, menos 6 igual a menos A. ¿Cancelo los signos? Nos queda que A es 6. ¿Y ahora qué hacíamos? Me perdí. ¿Dónde? Ahí donde reemplazaste todo. Ok. Cambié B por lo que tengo acá. Sí. O sea, en vez de B, ¿qué puse? 4 menos 2A. Sí. Acá adentro. Ajá. Y ahora hice la cuenta, ¿no? Sí. A menos 2A menos A. Sí. Y el 4 que está sumando pasa para el otro lado. Restando. Y ahora cambio el signo, ¿no? Tenía menos A igual a menos 6. Paso dividiendo el menos 1, me queda menos 6 dividido en menos 1, 6. Ok, ahora sí. Bien, perfecto. Gracias. ¿Y ahora cómo hacemos para encontrar B? Reemplazo A, exactamente, reemplazo A en la primera. Voy a seguir por acá. Ahora reemplazo A por 6 en la primera ecuación. O sea, en esta. Nos queda que B es igual a
4 menos 2 por 6. ¿Está bien? Porque esto era el valor de A. Bueno, ¿qué nos queda? 4 menos 12. O sea, menos 8. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok. Ok. ¿Cómo queda? No, es que te piden hallar A y B. O sea, la respuesta sería... No piden hallar F o la inversa. Te piden... La respuesta sería A es igual a 6 y B es igual a menos 8. Porque el enunciado era hallar A y B. Si querés encontrar la inversa, o sea, la función inversa, porque esto es lo que tenemos acá. Tenemos la inversa. La inversa, ¿qué nos quedaría? Reemplazamos A por 6 y B por menos 8. Nos quedaría la inversa de X sería 6 raíz cúbica de X más 1 menos 8. Pero no es lo que nos piden. También nos pedían encontrar A y B. Y en ningún momento hay que buscar la inversa. ¿Está bien? A veces puede ser muy difícil encontrar la inversa. Igual creo que en este caso en particular podríamos intentar resolverla. O sea, encontrarla. No resolverla, pero sí podríamos encontrar la inversa de alguna manera no tan complicada. Que nada te ¿Cómo? que sirve, que nada te digo, que sirve para ejercicio, Uy, no te escuché nada porque de encontrar la inversa. que encontrar. Que nada te prive de encontrar la inversa. Sí, ¿qué pasa? No- que no es parte del ejercicio, pero hagámoslo igual. Ah, ¿querés hacerlo igual? Bueno, podemos encontrar la función original, no la inversa, ¿no? La inversa de la inversa Claro, es la función original, o sea, fíjense que sirve como práctica, digamos. podríamos hacerlo como ejercicio. Si yo calculo la inversa de la inversa, esto es la función original, ¿no? Porque fíjense que estoy yendo con la inversa y volviendo, o sea, fíjense, si calculo la inversa de esta es, de la f a la menos 1 es esta, ¿está bien? La inversa de la inversa es la original. Es una propiedad. Profe, ¿por qué da Dios 6? ¿No debería haber dado 6? Sí, da 6. ¿Por qué hice la cuenta? No sé, me A dio mí me dio 6. 6. No sé quién preguntó. Yo no entiendo dónde sale el menos 2 de arriba. Del A ¿Este? más B igual a menos 2. Claro, ese menos 2. Fíjate, de acá, ¿no? O sea, nosotros teníamos que f de menos 2 da 0. Entonces, que f de menos 2 da 0 es lo mismo que plantear que menos 2 es f a la menos 1 de 0. ¿Está bien? ¿Sí o no? Claro, claro. Yo me equivoqué en un signo. Con razón no me daba. Ah, ok, perfecto. Gracias, gracias. De nada. Bueno, entonces por acá piden calcular la función original. ¿Está bien? Entonces, fíjense que vamos a hacer lo mismo que dijimos recién. Vamos a hacer esto, no es parte del ejercicio. ¿Está bien? Lo que sabemos es que si f a la menos 1 de x es igual a y, entonces x es igual a f en y. ¿Está bien? Esto es por definición. ¿Está bien? Entonces la idea es encontrar f. ¿Cómo? Bueno, vamos a plantear la ecuación y vamos a despejar. Podemos plantearla así o podemos plantearla al revés para despejar y. Da igual, ¿qué prefieren hacer? O sea, podría acá intercambiar los nombres. Por ejemplo, acá podría Despejar y. llamar y Claro, x. despejar y. Un momento que voy a intercambiar las letras.
Entonces, la idea es plantear esta igualdad y despejar y. Porque es lo que generalmente hicimos, ¿no? O sea, para encontrar la inversa, cambiaste el nombre de las letras, pero es lo mismo. O sea, podríamos plantear f a la menos 1 de x igual a y y despejar x, o plantear f a la menos 1 de y igual a x y despejar y. Siempre vamos a despejar la que no está despejada, digamos. Intercambié las letras para que quede. Lo que yo quisiera es encontrar f de x. Entonces, cambio las letras para que me quede y igual a f de x. Entonces tengo que despejar y. Si no, me quedaba x igual a f de y. Tenía que despejar x, pero me iba a quedar f en función de la letra y, que después la podría cambiar el nombre y ponerle f de x. ¿Está bien? Pero es lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es igualar, o sea, tengo 6 raíz cúbica de x más 1 menos 2, de y más 1 menos 8. Estoy calculando f a la menos 1 en y. ¿Está bien? Reemplazo x por y. Igual a x. Y ahora lo que voy a hacer es despejar y. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo despejo y? Igual que siempre, ¿no? Paso 8 sumando, 6 dividiendo, me queda la raíz cúbica de y más 1 es igual a x. Primero paso el 8, después divido por 6. ¿Y ahora qué hago? Puede pasar elevando al cubo todo eso, o si Exacto. no, Elevo al Exacto. cubo, sí. x más 8 sobre 6. Exactamente. Tengo acá una raíz cúbica. Entonces lo que voy a hacer es elevar al cubo del otro lado. Y ahora paso el 1. Ese x más 8 se puede simplificar. Queda x sobre 6 más 4 tercios. Sí, podés escribirlo así, si querés, sí. Entonces, y nos queda x más 8 sobre 6 al cubo menos 1. Entonces, ya está, la función f original era x más 8 sobre 6 al cubo menos 1. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Voy a borrar este 6 que quedó bastante fulero para poner un 6 más lindo. Ya que estamos, borro las partes que están medio fuleras. ¿Alguna duda? No, está bien. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Buenísimo. Bueno, ¿tienen alguna duda más? ¿Quieren hacer alguna consulta sobre algo más? Profe, ¿puede ser que el 19 tenga un problema en el conjunto de negatividad? A ver qué dice el 19. 19. ¿En qué sentido tengo un problema? ¿Tengo un problema en el resultado o tengo un problema en el ejercicio? John. El resultado. A ver. El conjunto de negatividad debería haber dado de menos 5 a 3. No sé si eso es lo que estaba en atrás o no. A ver, me voy a fijar. Profe, después podemos hacer 22 porque no puedo, eso no me queda claro de G en G. Sí, está mal, está al revés el ejercicio, sí. Sí, el resultado está mal. Es menos 5, 3. De hecho, en el gráfico que está acá, dice, o sea, si mirás el gráfico que está en el resultado, claramente va de menos 5 a 3. ¿Cuál querías, el ejercicio? El de G en G, el 22. El 22. Si hay que hacer G en G que no...
Si haces Ok. -1 en G, después lo tenés que volver a hacer. Claro. A ver, vamos con el 22. La primera parte, en el ejercicio 22, dice, tenemos una función f, que es la función lineal 2x menos 3, y g, que es una función racional, que es 8 dividido x al cuadrado más a. Y dice, lo primero es hallar a, para que f o g en -1 de 5. Y por otro lado, hay que calcular g o g de -1. Ah, claro, primero hay que hacer G. Entonces, Ahora tengo que hacer eh, primero hay que G de... encontrar a. Sí, pero hay que poner -1 en X. Claro, exactamente. O sea, f o g de -1 es a f, evalúala en g de -1. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale g de -1? G de -1. Pregunta, ¿cuánto es? G de -1, tenemos que reemplazar x por -1. Sí, sí. Nos queda 8 dividido -1 al cuadrado más a. O sea que g de -1 es 8 dividido 1 más a. ¿Está bien? Bueno, o sea, tenemos que hacer f evaluado en g de -1, que es 8 dividido 1 más a. ¿Está bien? ¿Y Ah, cuánto bien. da? Y ahora hay que hacer 2 y reemplazar en Exactamente. X eso. Ah, está bien. Acá, esto lo voy a tener que reemplazar acá. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, recordemos, f o g de -1 nos tiene que dar 5. O sea, 5 tiene que ser igual a f evaluado en esto. O sea, en 2 por 8 sobre 1 más a menos 3. ¿Está bien? Bien. O sea, acá de nuevo lo que hice fue reemplazar x por lo que está dentro de f. ¿Está bien? Bueno, ¿y ahora qué hago? Paso el 3 sumando, me queda 5 más 3, 8, igual a 2 por 8 sobre 1 más a. ¿Está bien? Acá podría, por ejemplo, no sé, cancelar los 8 o pasar el 2 dividiendo, o lo que quieran, o hacer 2 por 8, 16, me da igual. Podríamos hacer 2 por 8, 16, y nos sacamos este 2 de encima acá. ¿Y después qué hago? Podríamos haber hecho 2 por 8, 16. Y después, ¿cómo resuelvo esto? Paso el 1 más A para el lado del 8. Bien, exactamente. Nos queda 8 por 1 más a igual a 16. Y ahora podría, por ejemplo, el 8 pasarlo dividiendo. Me queda 1 más a igual a 16 dividido 8, que es 2. Entonces nos queda 2, paso el 1 restando, menos 1 es igual a a. O sea que a es igual a 1. ¿Está bien? O sea que en realidad g menos 1, ¿cuánto nos da? O sea, g de x es 8 sobre x cuadrado más 1. Ahora, g No está menos entre 1. los reales. Claro, g menos 1 ya lo tengo casi hecho, ¿no? Acá. O sea, esto es g. G menos 1. Ah, no, G menos 1 da 2, da 4. Claro, da 8 dividido 1 más 1, que es 2. O sea, 4. ¿Está bien? Entonces me pregunto, ¿cuánto es g o g de menos 1? Bueno, esto es hacer
G evaluado en G de menos 1. Ah, está bien. Y Profe, eso entonces G, sería menos 1 al cuadrado, que es 1, más 1, 2. claro, es esto que Está escribí bien. acá, ¿no? O sea, Sí, sí. reemplacé. ¿Y G en 4 cuánto vale? Y bueno, vale 8 dividido 4 al cuadrado más 1. O sea, la ¿De otra dónde pregunta. salió el 4? El 4 de acá, ¿no? ¿Cuánto es G en menos 1? Hice la cuenta. G en menos 1 es ¿Pero no era 8 5 dividido... gen menos 1? Ah, no. ¿Cómo? ¿Gen menos 1 no era 5? Ah, no, no, No. no. Es F o Ah, G perdón. en menos 1 Ujú. igual a 5. Sí, ¿Está sí, bien? sí. Yo ya Sí, tenía sí. casi hecha la cuenta. Me faltaba encontrar A. A era 1. Entonces lo que hice fue reemplacé A por 1. Me queda 1 más 1, 2. O sea, me queda 8 dividido 2, que es 4. Eso es lo que vale G en menos 1. Sí, sí. Entonces fíjate que finalmente, ¿qué nos queda? Nos queda que G o G en menos 1 es 8 dividido 16 más 1. O sea, 8 17avos. Entonces las respuestas son A es igual a 1 y G compuesto con G en menos 1 es 8 sobre 17. Está bien, profe. Gracias. ¿Preguntas? ¿No entendiste G o G? G o G es hacer G evaluado en G de menos 1. ¿Está bien? Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular G de menos 1. G de menos 1, ¿cuánto es? Me pregunto, ¿cuánto vale esto? Bueno, habíamos empezado a hacer la cuenta, ¿no? G de menos 1 es hacer 8 dividido menos 1 al cuadrado más A. ¿Y A cuánto vale? A vale 1. ¿Está bien? Entonces nos queda 8 dividido 1 más 1. ¿Que cuánto es 1 más 1? 2. 8 dividido 2 es 4. Entonces esto de acá es 4. ¿Adriana? Entonces nos queda G de 4. ¿Qué es hacer G de 4? ¿Reemplazar X por 4? No reemplacé X por 4. Me queda 8 dividido 4 al cuadrado más 1. Y entonces, en definitiva, esto es lo mismo que hacer 8 dividido, esto me da 16 más 1, 17. Perfecto. ¿Dudas? Bárbaro. Ah, ¿se entendió? Sí, difícil, pero tengo que volver a ver. Voy viendo los reveo los videos. Lástima que la primera parte del parcial no lo puedo hacer porque no me grabaron. Podría hacer el esfuerzo y grabar. La primera Eso, parte del parcial. claro. Viste que la cuarentena empezó en la segunda ya, ¿viste? A mí me Ah, gustaría, sí, obvio. Decís, estás hablando de la primera parte de la materia. claro, la primera parte de la materia me vendría bárbaro, así yo me pongo a Hay que ver. repetir el Claro, curso. me haces un tutorial. Un tutorial hacemos. Claro. Bueno, la ¿Ves? semana que viene podemos responder dudas de los dos exámenes. Del primer parcial. Te tomo la palabra. Dale, profe. Genial. Bueno, ¿alguna duda más? Todas, pero bueno, te dejamos libre, profe. Vaya a cocinar. Tengo que seguir haciendo. ¿Cómo? Tengo que seguir haciendo para saber si me sale o no. Claro, ¿Se va, hay que hacer profe? cosas. Sí. Y aparte Bueno, voy bueno. a cocinar. ¿Qué? No sé qué dijiste, Leonardo, no entendí. Se va, se tiene que ir. Ah, no, me tengo que ir. Ah, no, Te pensé quedé que... para escuchar. No, yo solo pregunto si tienen dudas o no. Si no hay está más bien. dudas, se termina la clase, pero si tienen dudas, continuamos. Profe, le hago una consulta. Sí. Cuando te limitan a, o sea, como vimos en los anteriores ejercicios, que te Sí, limitaban entre 0 a más infinito, sí. significa que solamente limitan a la función
no a la función inversa. O sea, la función inversa te puede dar del otro lado de ix, ¿no? No, O sea, no hay que darle importancia a eso. Acá, Claro. lo que te dicen es el dominio. Entonces hay que tener cuidado que te están diciendo que, ojo, que no inviertas toda la función, porque de hecho esta función no es toda invertible. Invertís solo el pedazo que... Claro, yo me refería al otro, igual al otro ejercicio, al 16 creo que te dio en la parte de abajo. ¿Puede ser? ¿Cuál? ¿El 16? No, el 14, entonces, ¿cuál fue el que hizo? El que quedaba como un arco. Claro, bueno, ese es el mismo que el de recién, pero el que escribí recién, pero en vez de Claro. tener este lado, tenemos el otro. Claro, Si acá- claro, ahí te limita de menos infinito a cero. Claro. Y bueno, limita la función, no limita la función inversa. Cuando te dicen que está No, de hecho lo que limitado, está diciendo es, elegí este dominio para poder tener inversa, si no, no tenés inversa. ok, ¿Está bien? No vas a poder encontrar la función inversa. ok, listo, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? No, por mí está bien, profe. No, Dani. No tienen dudas. Bueno, entonces dejo de grabar porque si no va a ser un poco Bueno. aburrido.